¿Cómo estamos, Gerardo? ¿Cómo vas? Buenas tardes, Wilfredo. Muy bien, gracias a Dios. Qué bien, Alegre pues, Gerardo. para compartir con ustedes un breve, ¿verdad? Un breve espacio donde podemos compartir cierta experiencia, ¿verdad? Que, que enriquece en cierta manera, ¿verdad? Esta labor y a la vez, pues, hay ciertas limitantes que tenemos en el día a día, pero es parte de esta mecánica, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis clientes, igual a estudiantes, donde doy clase, que eso es lo que le da muchas veces sazón a esto, ¿verdad? Hay veces nos da dolor de cabeza, la presión se nos sube, se nos baja, pero ah, Más cuando ¿qué nos vamos a hacer, bloquean y verdad? todo, estamos queriendo subir la documentación para que me aprueben ya, porque necesitamos la solvencia ya. Sí, hay que cumplir ciertos procedimientos, son procesos bastante algo complicados, ¿verdad? Considero que son bueno, muy complicados, pero son los procesos pues, que ha establecido la administración y pues no tenemos más que de otra que encauzarnos en ello, ¿verdad? Y como te dije al inicio, este tipo de situaciones son los que nos ponen a nosotros también a correr, actualizarnos, a estar al día con temas legales, temas administrativos, que ese es un tema muy importante que siempre traigo a colación, ¿verdad? En ciertas exposiciones, porque no siempre una situación administrativa puede conllevar a una situación legal, ¿verdad? O sea, hay argumentos administrativos que son meramente administrativos, ¿verdad? Yo, pues, y con base legal y con sustento se puede ver de que existe una gran divergencia. Pero estamos en esto y Por, trabajando de la mejor manera Probando para la mejor. Por que el eso, contribuyente, ¿verdad? En este caso se sienta satisfecho de así es. nuestro servicio. Por eso te mencionaba que más allá de lo que nosotros, los TIC están combinados con la parte legal, lo que establece nuestras normativas tributarias, la parte administrativa y la experiencia que he tenido. Por eso es que Así es. el webinar de hoy, yo sé que va a ser un webinar que lo tenemos que aprovechar bastante. Por eso ya los tengo, ya lo estoy grabando, porque no nos podemos para poder repasar posteriormente esto. Voy a compartir Bueno, pantalla, Gerardo, y le vamos a dar continuidad y ahí se ok. sigue conectando la metodología, explicas tus presentaciones y al final vamos a ir acumulando las preguntas. Sí, Al final pueden levantar las manos para yo habilitar el audio o bien pueden escribir las preguntas y al final vamos con esta serie de preguntas que van a estar emocionantes. Ya tengo unas 5 ahí anotadas yo. qué bueno. Bueno, Ok, vamos a ver aquí. ok. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, yo la veo Ok. bien. Ahí en el área de mensaje que me pueden decir, se mira todo bien para nosotros para dar inicio. Ok. Ok, Bueno, Gerardo. Entonces, aquí te dejo esto. Toda tuya la sala. ok. Era como mencionó al inicio, Wilfredo, ¿verdad? El objetivo de este breve webinar es dar ciertas recomendaciones generales que nos van a servir, de verdad, como herramienta. Considero que hay cositas que tal vez dominemos, hay temas, hay criterios que en cierta manera dominemos, pero quizá a alguien de acá del grupo le aseguro que le puede servir. Me ha pasado muchas veces, digo, me las sé todas, pero hay algo que siempre me llevo y eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Porque esto está siempre cambiante. Ahí me disculpan por las dos N, ¿verdad? Pues dice anual ahí el Excel o el corrector, pues le puso dos N, ¿verdad? Mi nombre es Gerardo Mena, ya llevo rato, ¿verdad? En esta labor. Creo que por ahí ya, creo que voy acumulando mis, ¿qué? 14 años más o menos de andar en esto, ¿verdad? Eh, Soy contador de profesión, tengo una maestría en Derecho Tributario y pues esto es lo que estoy en día al día, ¿verdad? Con mis clientes, con mis alumnos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un tema bien, ahí me encanta, yo soy apasionado de la tributación, recuerdo a un maestro, ¿verdad? Apasiones, se decía. Entonces, yo soy apasionado de la tributación, ¿verdad? Entonces, esa parte sí les digo, ¿verdad? Si tienen alguna duda y a futuro quieren profundizarla, yo con gusto
en el tiempo que tenga. Pues, lamentablemente el día al día siempre me mantengo bastante ocupado, pero por la noche puedo responder o en un momento que tenga disponible yo con gusto les puedo responder cualquier duda, Esa cualquier consulta consulta. se responde. Así es. Y si no la sé, ¿verdad? También igual, porque muchas veces no la sé, como dije al inicio, no la sé, no todas la sabemos todas, ¿verdad? Entonces, pero sí, vamos a tratar de dar la mejor asesoría posible y dar la mejor respuesta que satisfaga, ¿verdad? En ese sentido, las necesidades de los oyentes. Así es. Ok. Como introducción, ¿verdad? Costos y gastos deducibles, ¿verdad? Que están normados, ¿verdad? En el artículo 39 de la ley 822. Existen dos regímenes, ¿verdad? Para este sentido, en el régimen, está el régimen general y está el régimen general en el sentido de aquellos contribuyentes que tienen ingresos mayores a 12 millones de córdobas, ¿verdad? Y está el régimen general de flujo de efectivo, que son aquellos contribuyentes con ingresos menores o igual a 12 millones de córdobas, ¿verdad? Aquí hay que tomar, aquí es, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué menciono esto como introducción? Porque hay una de las recomendaciones que repercuten en esto y muchas veces eh, pasa con nosotros cuando hacemos la declaración. Tal vez tenemos este tipo de régimen de flujo de efectivo debería ser automático. Vamos a ver qué pasa en esta nuevos procesos que va a implementar la administración, pero sí, a mi criterio, el régimen de flujo de efectivo debería ser un régimen que no debería, que debería ser, en este sentido, a criterio del contribuyente o que le permita por lo menos seleccionar, ¿verdad? Porque muchas veces el contribuyente, o bien el contribuyente de previo hacer las respectivas depuraciones, ¿verdad? Porque aquí hay un tema bien importante y hay veces cuando llenamos el formulario 106, vemos de que, vamos a pagar menos IR, pero tal vez te está calculando una alícuota menor. Sin embargo, dentro de los ingresos y los costos, está incluyendo rentas causadas, costos o gastos causados. Es decir, no está incluyendo, recordar que el régimen de flujo efectivo solo te permite ingresos recibidos y costos y gastos pagados. Entonces, hay que tener interesante ahí con la depreciación cuando es una depreciación de periodos anteriores. Entonces, ahí lo vamos a ver más adelante. Como regla general, ¿verdad? De la administración tributaria, siempre ellos hacen hincapié que todos estos costos y gastos estén vinculados con la generación de renta agravable. Es lamentable, ¿verdad? Yo les soy honesto, en muchas resoluciones, en muchas redes, en muchas actas de cargo que emite la administración, igual el tribunal, nunca mencionan mantenimiento y existencia, porque el artículo 39 también habla del mantenimiento y existencia de la fuente. No solamente la producción de renta agravable, también el artículo 39, si ustedes lo desglosan, lo analizan, habla también del mantenimiento y existencia de la fuente. Pero es una situación porque solo se vincula actualmente. Por eso les digo, hay procesos muy administrativos y hay procesos, pues, en este sentido, que es conforme a la ley. Para mí, un proceso administrativo solo vincularlo a la generación de renta agravable. También tiene que vincular al mantenimiento de existencia de esa fuente que produce esa renta agravable. Si no, no pudiéramos tener esa fuente, ¿verdad? Entonces, eh, pero dada la situación administrativa que existe actualmente, se recomienda ahora vincularlo con la generación de renta bruta. Siempre vincularlo. Si no lo vinculamos, corremos el riesgo de que la administración venga y nos haga un ajuste o un ajuste porque no logran ellos identificar que esté vinculado, ¿verdad?, a la producción de renta agradable. Y posiblemente ese gasto es necesario para el mantenimiento de existencia, pero la administración quiere que le demuestre que ese gasto fue para producir venta. Entonces, ahí es donde viene el problema. Bueno, entonces los requisitos, ¿verdad?, que hay que cumplir con estas deducciones son dos, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Hay otros requisitos que debemos de cumplir, pero la norma, el artículo 42 se enfrasca en dos, que aplicar la retención, ojo, ¿verdad? Con la que va la retención es asumida. Yo siempre, para mí, la ley no habla de retenciones asumidas. O sea, no, es que no lo dice la norma, ¿verdad? No lo contempla. Sin embargo, administrativamente la administración acepta, ¿verdad? Acepta que se asuma la retención, pero tengamos cuidado porque hay muchas resoluciones del tribunal donde hacen énfasis
en que, que el contribuyente tiene que aplicar la retención, no asumirla. Entonces, yo recomendaría, ¿verdad? Siempre aplicarla. Y que cuente con los comprobantes de respaldo o soporte, ¿verdad? Hay que ver esos comprobantes y los soportes legales, que para mí, a mi criterio, ¿verdad? De acuerdo a un tema de legalidad, los dos documentos que surten de legalidad es la factura porque está investida en la ley de imprenta y el contrato, en este caso, porque está investido o está respaldado en este sentido por el Código Civil. Ya recibos de egreso, que esto, eso, créanme que carecen de legalidad. Si hacemos un estudio analítico, si hacemos un estudio muy minucioso, carecen de legalidad esos recibos de egreso, recibos de gasto, justificantes de gasto, etcétera. Entonces, la norma, y igual el Código Tributario manda que se soporte estas erogaciones con documentación legal. Yo lo que siempre recomiendo a mis clientes y a los contribuyentes es hagamos un talonario de contrato, si por aquello de que algún contrato estándar de compra de bienes y servicios, por aquellos contribuyentes que no pueden, o perdón, aquellos proveedores de bienes y servicios que no emitan facturas, que no estén inscritos de la administración y lamentablemente, o el proveedor que vende al mejor precio y necesitamos comprarle. Entonces, soportémoslo con un contrato. Entonces, pero no recomiendo, ¿verdad?, el uso de otro tipo de documentos que no sea factura o contrato. Igual el recibo de caja también está amparado en cierta manera la ley 1357, ley de imprenta fiscal. Sin embargo, su uso administrativo actualmente, ¿verdad? No lo cataloga la administración como un comprobante legal, lamentablemente, ¿verdad? Sino para pagos parciales, ¿verdad? Entonces, aquí de manera introductoria es recordar, ¿verdad? Gastos pagados y causados. Ahí me llama mucho la atención y yo no sé si estoy alertando, ¿verdad? Pero el artículo 1, ¿verdad? El numeral 1, perdón, del artículo 39 habla de gastos pagados y causados. Ese I hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Me está amarrando, no dice pagado o causado, entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Hay que ver y hay que analizar muy bien. Y cumplir con los requisitos de las deducciones, ¿verdad? Que ya hablamos, aplicar retención, no asumir. Ya el tema de la solidaridad ya es otro proceso, ¿verdad? Ahí me disculpen, es otro proceso. La solidaridad por no efectuar retención ya es otro proceso, pero no, yo recomiendo no asumirla, ¿verdad? Y soportar legalmente las transacciones, de manera introductoria, ¿verdad? Para que tengamos más o menos un foco. Aquí viene algo, el tema de la depreciación o el gasto, ¿verdad? Como tal, está normado en el artículo 39, ¿verdad? El artículo que establece las deducciones de ley. Y aquí hay algo bien importante. Siempre yo les recomiendo leer muy bien y leer detenidamente. Yo siempre aplico la práctica de leer y leer. Si no entiendo, trato de entenderlo, trato de desglosar ese parrafito. Entonces, aquí habla algo de algo que mencionamos en la presentación anterior, que los bienes deben estar vinculados a la generación de renta grabada. Entonces, aquí no me vincula el mantenimiento y la existencia de la fuente, ¿verdad? Propiedad del contribuyente. Aquí viene ya el legislador, dice que estén vinculados a la generación de renta agravable, o sea, que ese bien que va a depreciar esté vinculado a la generación de renta agravable y que sea propiedad del contribuyente, ¿verdad? Hay que analizar bien, hay que revisar bien esos comprobantes, esas facturas, esos contratos, etcétera, ¿verdad? Que tengan nombre del contribuyente, que eh, hay veces a mí me gusta leer mucho las resoluciones del tribunal y he visto varias resoluciones que donde en este caso los magistrados expresan, o en este caso el director, que el contribuyente presentó fotocopia simple de la adquisición, un contrato escaneado de la adquisición de un bien, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando presentamos esta información, aunque sea un requerimiento, un RIT así que vinieron y nos notificaron, nosotros estamos en la obligación de presentar esa información con razón de copia o presentar el original. Yo eso se lo recomiendo. Ya he visto casos donde la administración, eh, por no presentarlo, no necesariamente en un proceso de auditoría, pero por no presentarlo con razón de copia, presentar el original,
ya te formulan y no te permiten declarar como parte de tus deducciones cierto gasto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte porque ellos presumen que después va a... Y como no presentaste la prueba en el momento, ellos se basan de que como no la presentaste en el momento, no te pueden hacer no te pueden autorizar el registro de esa deducción. Entonces hay que tener cuidado. Yo siempre cuando la administración me solicita algún documento, yo siempre se lo presento en copia, fotocopia, pero con una razón de copia, ¿verdad? Con esto, pues, me cercioro de que la administración no vaya a ocupar ese documento en contra mía, por decirlo así, ¿verdad? O que me vaya a formular algún ajuste express, por decirlo así, dentro de mi declaración anual y no me permita a mí reconocerme ese gasto, ¿no? Entonces yo trato eh, créame que esto es bien dinámico, todos los días cambia, habrá ciertos criterios, pero sí es recomendable estar al pendiente de todos estos criterios bastante administrativos de parte de la administración. Entonces aquí el mensaje es, ¿verdad? En la parte anterior, es que el bien tiene que estar vinculado a la generación de renta grabada, o sea, renta grabable, y que sea propiedad del contribuyente. Asimismo, todos aquellos bienes, ¿verdad? Que no los podamos identificar y queramos tasar una vida útil, el reglamento en el 2910, ¿verdad? Lo establece de que debe ser autorizado por la administración tributaria. No estipulemos vida útil porque un perito me dijo que porque ya la norma establece quién es la única autoridad facultada para hacer estos procesos. Igual para temas de depreciación acelerada. Hay leyes conexas, por ejemplo, la ley 382, ley de perfeccionamiento activo para facilitación de las exportaciones, la ley de minas, etcétera, que te permiten depreciar de manera acelerada tu activo. Pero para llegar ahí, tenés que hacer un proceso administrativo, solicitarlo a la administración tributaria y decirle, mire, yo propongo depreciar si era 5 años, yo quiero depreciarlo a 2 años y se proponen las tasas, ¿verdad? Que se van a depreciar. Y la administración está en la facultad de autorizar o de negar ese proceso. Pero tienes que ampararte, ¿verdad? Para la depreciación acelerada no es de oficio que el contribuyente lo puede hacer, sino que hay que hacer un proceso administrativo, ¿verdad? La norma establece línea recta. Entonces, es importante tomar en cuenta ese punto. La siguiente, Will. ¿Ok? El artículo 45, ¿verdad? El que regula el tema de la depreciación, como lo dije anteriormente, habla de que el método de depreciación establecido en la norma es el de la línea recta. No hay método de depreciación acelerada de oficio, ¿verdad? Tienen que solicitar a la administración. En los arrendamientos financieros, cuando estamos contabilizando en base a NIF, en base a USGAP, etcétera, ¿verdad? Los bienes se consideran activos fijos, pero ¿de quién? No del arrendatario, sino del arrendador, o sea, el dueño. Entonces no los podemos depreciar nosotros. Mejoras y adiciones. Hay una extensión acá de la vida útil, pero para hacer esta extensión de la vida útil se tiene que aplicar una formulita. Y no es solamente que el perito me dijo, la extensión va a aumentarlo 5 años más. No, hay que aplicar una fórmula que establece el reglamento para calcular esa vida útil adicional, ¿verdad? Del bien. La depreciación acelerada, un ejemplo, la ley 382, ¿verdad? Que en este caso, para poder aplicar a ese tipo de depreciación acelerada, se hace un proceso administrativo ante la administración, se solicita y se autoriza bien, si no, bien, ¿verdad? Siempre y cuando esté amparado en esa norma, ¿verdad? Hay que cumplir un proceso administrativo ahí, también con la CNP, en el MIFIC, etcétera, ¿verdad? Activo sustituido, es decir, si yo vengo y sustituir un activo, es bien importante esta parte porque puede que se dañe un activo, ¿verdad? Pero hay que documentarlo, hay que soportarlo, eh, yo siempre recomiendo, en este caso, por ejemplo, si se va a sustituir un equipo por un daño, que haya un dictamen de un perito. Por ejemplo, se dañó mi computadora y me van a sustituir, pues tal vez la depreciación no es muy material, pero pongámosle un servidor de alta capacidad, entonces lo tenía a depreciar, por ejemplo, a 2 años y en este caso se me dañó a los 6 meses. ¿Qué pasa con el resto de la depreciación que no me acredite? Entonces ahí la norma te permite, en ese caso, reconocer esa depreciación que no te pudiste aplicar por su uso, ¿verdad? Pero sí, como si ustedes leen el artículo de la depreciación, en el 39, habla que la depreciación está vinculante al uso, a la obsolescencia y al deterioro, ¿verdad? Entonces, por eso es que los activos sustituidos, en este sentido, la norma permite que te reconozcas
esa depreciación que no te reconociste, porque ya no lo vas a seguir usando, ¿verdad? Sí, güey. Activo intangible, el plazo, ¿verdad? De la norma o bien el contrato, ¿verdad? En este caso, yo recomiendo, ¿verdad? Sana críticas, lo que establece el contrato, ¿verdad? Software, etcétera, ¿verdad? Porque la ley no, sí define, ¿verdad? Un plazo específico, años, pero sí yo recomendaría mejor la parte del contrato. Se los menciono por conocimiento de causa, he visto muchas cosas ahí en la administración que siempre mencionan el contrato, pero cuando lo aplican en base al contrato se van en base a la ley, entonces ahí queda como que vacío según la administración, ¿verdad? Pero la ley es bien clara. Los gastos de instalación, organización y preoperativo, aquí hay que tener mucho cuidado acá, ¿verdad? La norma establece que son 3 años que vos tenés que eh, reconocer esos costos o gastos preoperativos. Y hay que tener cuidado ahí con el IVA. Con el IVA, una vez estaba platicando con Wilfredo, hay que tener cuidado. Si esos gastos preoperativos generaron un IVA, aquí le estoy dando un plus, ¿verdad? Hay que tener cuidado, porque si ustedes se reconocen el 100% de ese IVA como crédito, pero recuerden que al reconocer ese 100% de ese de IVA como crédito, estás como que reconociendo que dentro de tus costos y gastos son deducibles el 100% de tus gastos preoperativos y así es deducible solamente una tercera parte. Entonces, quiere decir que ese IVA que te estás acreditando, tú lo tienes que acreditar de manera proporcional en 3 partes, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque eh, la administración, créanme que en este sentido, pues, cuando ven este tipo de situaciones, le ponemos fácil el trabajo, por decirlo así, ¿verdad? Mejora de propiedad arrendada, plazo del contrato, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si hay aquí hay un tema de, 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 de criterio, ¿verdad? También de la administración en el sentido de la cuantía. Sin embargo, el artículo no menciona, ¿verdad? Pero solo menciona que en el plazo del contrato se puede amortizar. La que sí menciona un valor son las mejoras de inversión a cuantiosa, amortización de la vida estimada de la mejora. En ese sentido, si la mejora corresponde a un 50%, entonces sí, este lo permite aumentar la vida útil. Entonces, este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Saber, yo siempre creo que ya es tarde, ¿verdad? No es que los preocupe, ¿verdad? Pero ya a esta hora del partido, de hacer una revisión, pues créanme que esto se debería ir haciendo mes a mes, ¿verdad? Yo considero que estas revisiones, por ejemplo, ya el 2024, irlo haciendo mes a mes, ir depurando mes a mes, ir clasificando, ir soportando. Si hay una partida que no está soportada, identificarla, ir haciendo una bitácora de mejora, etcétera. Porque créanme que es bastante trabajo, mucho trabajo. Hay veces por el tiempo, que el contador no tiene tiempo, que es, pero siempre es importante contar con la mano amiga de un consultor externo. Por ejemplo, Taxa, que ahí Taxa son expertos en esta materia y siempre es bueno tener a alguien que esté apoyando en esta labor, porque una labor bastante, yo siempre digo, el contador no tiene la culpa, el financiero no tiene la culpa. Cuando la administración tributaria viene y aplica algún ajuste, ¿verdad? Porque el trabajo del contador, el trabajo del financiero es bastante operativo, bastante dinámico, entonces es difícil que le dé tiempo para estar realizando este tipo de situaciones. Entonces, siempre es bueno contar con una mano amiga de un consultor externo, en este caso, para que estén revisando todo este tipo de situaciones. Sí, Will. Entre las recomendaciones generales, ¿verdad? Como principal recomendación para efectos de la creación del IR, el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Se deberá analizar detalladamente los costos y gastos causados o pagados, así como los ingresos devengados, de manera que se registre como deducible únicamente aquellos. Aquí viene, como les mencioné, la parte administrativa que existe, ¿verdad? Aquellos que estén asociados con la generación de renta grabable y estén debidamente soportados, ¿verdad? Entonces, siempre hay que vincularlo a la generación de renta grabable, ¿verdad? Porque ese es el criterio administrativo que actualmente existe, ¿verdad? No se considera el mantenimiento y la existencia, lamentablemente, pero eh, tenemos que tratar de cumplir con ese criterio para evitar contingencias, ¿verdad? Evitar situaciones que nos puedan generar ciertos problemas con el negocio en marcha, ¿verdad? Entonces, son criterios administrativos. Y recuerden que la administración tributaria, de acuerdo a nuestro código tributario, tiene presunción de legalidad. Entonces,
todos sus actos se presumen legales. Es una situación también que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, al considerarse que todos sus actos son legales, entonces esta parte como que, bueno, es legal entonces. Entonces hay que tener ese tipo de cuidado, ¿verdad? Sí, sí, Will. Realizar un recálculo, ¿verdad? De la depreciación fiscal acumulada, ¿verdad? Y registrarla como costo o gasto. Esto con el objetivo de determinar diferencias. Siempre, siempre, al cierre del periodo, ¿verdad? Es recomendable hacer un recálculo de la depreciación anual. Sobre todo en este caso, y separarla de la financiera, ¿verdad? La fiscal de la financiera, para determinar diferencias temporarias y cosas de NIF, ¿verdad? Pero en este caso, siempre es recomendable también para efectos de presentarla ante el fisco y presentar de manera correcta la depreciación, hacer un recálculo anual, venir y hacer el recálculo de la depreciación y determinar si hay diferencias conforme mis libros, ¿verdad? Conforme mi estado financiero. Y en ese momento poderlas corregir, ¿verdad? Pero sí, se recomienda hacer este recálculo sí o sí. Y créanme que si no hacemos este recálculo, si hay algún comportamiento, una diferencia con la depreciación acumulada del periodo, o la depreciación registrada en el periodo anterior, la administración tributaria te va a pedir esa memoria. ¿Sí, Will? Validar los soportes de compra del universo de la planta y equipos registrados en los estados financieros y asegurarse de que estén debidamente soportados con documentación legal. Aquí donde vengo yo a hacer hincapié siempre, porque he visto, ¿verdad? Eh, o he leído, mejor dicho, algunas resoluciones del tribunal donde el contribuyente presenta, o sea, tiene un activo que lo está depreciando hace 10 años, pero cuando la administración tributaria viene y le solicita, aunque sea un periodo ya de 10 años, recuerde que ese periodo, que tenga, aunque la adquisición fue hace 10 años, uno puede decir ya un periodo prescrito. Pero el problema es que tiene incidencia en el periodo actual, tiene incidencia. Ahí viene la situación, ¿verdad? Entonces, al no presentar el soporte legal en el periodo actual, porque esa depreciación está haciendo efecto en el periodo actual, entonces la administración tributaria, en base a un proceso de legalidad y de proceso, te va a formular un ajuste, ¿verdad? Entonces, ahí donde recomendamos, ¿verdad? Todo eso, sobre todo, yo he visto estos casos, sobre todo en aquellos activos fijos, ¿verdad? Ya de vieja data, de 10 años, 5 años hacia atrás. Entonces, hay que soportarlo, de que su factura original, su contrato original, su constancia de retención, demostrar de que se pagó esa retención, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un proceso de tener documentado. Yo siempre acostumbro de llevar un archivo, ¿verdad? Un file de la propiedad, planta y equipo de algunos clientes pues, que son bastante cuantiosos y son dinámicos, ¿verdad? Tienen varios equipos o unidades de activos fijos. Entonces, trato de llevarles como un expediente porque yo sé que ese tipo de situaciones me va a simplificar el trabajo el día que la administración venga y me pida algún soporte. Entonces, trato por lo menos de tenerlos por lo menos escaneados para avanzar, ¿verdad? Y luego presentar los originales. Porque hoy en día ya armar un expediente físico, pues tiene sus desventajas y ventajas, ¿verdad? Pero a mí me gusta más trabajar de manera digital, escaneo los soportes, tengo ahí los soportes, y así se mantiene, ¿verdad? Durante el tiempo. Entonces, sí, antes de hacer el registro de la depreciación, documentemos, revisemos si esos activos fijos que estamos depreciando los tenemos soportados legalmente. Compra, retención, registro, comprobante, etcétera, ¿verdad? Y vincularlo con la generación de renta bruta grabada. ¿Sí, Will? Si el contribuyente va a tributar el impuesto sobre la renta, aquí viene el tema del régimen de flujo efectivo. Tengan cuidado con esto porque sí lo he visto en muchos contribuyentes. Vienen y llevan su depreciación, por ejemplo, adquirieron un activo fijo en el 2000, estamos en el 2023, adquirieron un activo fijo en el 2021, lo van a depreciar a 5 años y ahorita van a incluir, y este año van a tributar en base al régimen general de flujo de efectivo, pero vienen y incluyen la depreciación del año. Entonces, ahí es donde viene la situación, ahí donde hay que depurar, ahí es donde hay que sacar la información o diferenciar, ¿verdad? Identificar. Entonces, legalmente no se debería hacer, ¿verdad? Yo les sugiero revisar bien, si van a tributar bajo el régimen general de flujo de efectivo, revisar bien esos costos y esos gastos. Cuidado con la depreciación que ellos están incluyendo, la depreciación en base a la vida útil del bien. Lo que se incluye en este caso es
el 100% del valor del activo que se adquirió en el periodo, ¿verdad? Siempre y cuando se haya adquirido en el periodo. Si no se adquirió en el periodo, no se puede incluir, porque ese es el sentido de esta norma, de flujo efectivo, lo que me ingresó menos lo que pagué en base a efectivo. Entonces, acá hay que tener cuidado con el sistema. Les digo, se lo recuerdo, he tenido casos de muchos contribuyentes que incluyen el gasto por depreciación de un activo que compraron hace 2 años y no se adquirió en el bien, sino que lo incluyen como parte del proceso, ¿verdad? Que se hace de la vida útil en la línea recta, pero no debe ser así. Bajo este régimen no debería ser así. Por eso les dejo esa recomendación de que revisemos, tengamos cuidado porque en un proceso de fiscalización, créame que la administración, aunque le permitió que te lo registrara, te va a pedir que te lo va a ajustar fácilmente. La anterior. Sí, ok. La siguiente. Aquí hay otra situación, ¿verdad? En caso de aumento por el gasto de depreciación, hay que tomar en cuenta que existe la posibilidad de que la administración tributaria te bloquee. Es decir, te detenga la presentación del formulario 106 y te va a pedir cierta información. Hay que tenerla a mano. Para que, recuerden que la ley habla de que tenemos 2 meses. Sin embargo, en la práctica creo que tenemos como, si acaso, 15, 10 días para poder declarar, ¿verdad? Porque el formulario vienen ahorita está bloqueado. Lo desbloquean como en mediados de febrero. El año pasado creo que lo desbloquearon en mediados de febrero. Entonces, a escaso 15, 20 días, 15, máximo 15 días uno está corriendo con esa declaración. Entonces, es bueno ir preparando este tipo de información ya, ¿verdad? Porque si ya ustedes ya contemplan de que su depreciación va a aumentar o adquirieron nuevos activos, entonces ya hay que tener esta información, su estado financiero y su anexo firmado, ¿verdad? La conciliación fiscal, que siempre es importante hacerla, ¿verdad? Antes de presentar su declaración anual, porque así separan aquellas rentas impositivas, ¿verdad? En materia fiscal y las rentas en tema financiero, ¿verdad? Soportes legales de compra de activos fijos, siempre hablando de los soportes legales, que hoy llegan allá donde a la administración y llevan un recibo de egreso, llevan una factura, eh, o sea, se podría meter a una situación bastante compleja, ¿verdad? La constancia de retención, en caso de que aplique, si es un gran contribuyente, presente la constancia de no retención vigente a la fecha del pago del bien, ¿verdad? Y se tiene que demostrar cuándo se enteró y pagó, ¿verdad? En caso de que se aplique la retención. Y la memoria de cálculo del gasto de depreciación, que eso solo va a validar la administración. Estos son aspectos mínimos. La administración le aseguro que muy posiblemente les pida más cosas. Pero sí, desde ya, ir preparando esta información, si su depreciación va a tener un comportamiento el aumento. Sin embargo, yo no esperaría que, sí, si aunque no aumente mi nivel de depreciación, ya debería tener esta información, ¿verdad? Yo sugiero esa parte porque no sabemos qué tipo de filtro va a implementar la administración nuevamente. Recuerden que la administración, año con año, está cambiando ciertos filtros, ciertos KPI, ciertos procesos. Entonces, ya deberíamos de tener esta información, deberíamos de irla preparando, ¿verdad? Para evitar esos atrasos. Recuerden que a escaso 15 días tenemos para presentar esta declaración y eso son corre y corre, ¿verdad? La siguiente, Will. Igual, en caso de aumento o disminución de los saldos de edificios y terrenos, la administración tributaria muy probablemente solicitará la siguiente documentación: estado financiero y sus anexos. ¿Por qué piden el estado financiero y sus anexos? Para ver si está registrado, ¿verdad? Recuerden que una de las condiciones es que esté registrado. Si no está registrado contablemente, no, no puedes reconocértelo, ¿verdad? Escrituras de compra y venta con su respectivo certificado de registro, ¿verdad? En la propiedad inmóvil y mercantil. Constancia de avalúo catastral con su respectivo soporte de pago, en este caso de catastro fiscal, ¿verdad? En caso de la compra-venta de un inmueble. Contrato de construcción o arriendo cuando sea el caso. El contrato de construcción, en caso de que construyeron un bien inmueble y un edificio, y hay que ver un tema le van a pedir el contrato de construcción, igual el avalúo de la constructora, el acta de cierre de la constructora, etcétera, ¿verdad? Sí, sí es importante en este caso y cumplir igual cada pago que se ocurrió, demostrar de que se cumplió con las prerrogativas que establece el artículo 42, numeral 1, ¿verdad? Que en este caso es la retención, ¿verdad? Por compra de bienes y servicios. La siguiente, güey. Antes de presentar la declaración anual, el contribuyente debe cerciorarse que todas las retenciones que va a registrar como créditos fiscales están debidamente soportadas físicamente.
se recomienda realizar un listado en Excel vinculando cada factura sujeta a o sea, cada retención con cada factura, ¿verdad? Y lo vinculando, ¿verdad? Siempre es recomendable tener una base de datos donde ustedes digan este es el número de contratos de retención, esto fue lo que apliqué la retención a esta factura y esta va disponible, porque muy posiblemente, quizás en el proceso. Pero recuerden que estos son créditos, son cuentas por pagar, hablando en léxico, ¿verdad? En el léxico contable son cuentas por pagar de la administración y la administración, cuando hay un crédito fiscal, entonces ellos sí revisan a fondo, ¿verdad? Entonces, aquí yo recomiendo tener ese listado a mano en Excel y tener esas retenciones, ¿verdad? Identificadas, al menos yo en lo personal las escaneo, ¿verdad? Porque hay retenciones que son cuantiosas, entonces físicamente hay veces no las localizamos, entonces mes a mes las vamos escaneando y vamos armando ese archivo digital porque sé que la administración, incluso cuando hay exógenas, mes a mes, hay veces te las piden. Igual, para el cierre anual, si ustedes están ahí, porque recuerden que ahora ya el formulario, el renglón 100, 101, 100, ya aparece, ya la administración te pone el dato que es, o sea, ahora cómo va a funcionar. La declaración anual anterior, sí, ya no podía poner un monto mayor al que tenía ya la administración, pero sí podías poner un monto menor, ¿verdad? Entonces, siempre se recomienda tener este listadito porque pueden haber retenciones considerables y tal vez, eh, en este sentido, el contribuyente decide someter a reclamo. Eh, entonces ahí se inicia un proceso administrativo. Sí, es bastante engorroso, pero en este caso no tenés nada, la obligación es personal, no transciende del infractor. Por consiguiente, si la persona que a mí me retuvo no paga la retención, no es problema mío, ¿verdad? Legalmente, porque el- la obligación es personal y no trasciende de la persona. Entonces, sin embargo, la administración tributaria en este sentido ha sido muy coercitiva, por decirlo así, te ha pedido que, que le cobré, bueno, prácticamente que haga la gestión de que la otra persona que te retuvo pague la retención para que te la puedan reconocer. Eso pues no lo establece la norma, ¿verdad? Hay veces hay contribuyentes que para evitar este tipo de situaciones pierden esos créditos, pero no debería ser así, ¿verdad? No debería ser así. Es algo muy contrapuesto a lo que establece la norma, pero como les dije, hay muchos criterios bastante administrativos. Sí, validar la correcta aplicación de las retenciones a proveedores de bienes y servicios, puesto que una mala praxis puede inferir en el costo o gasto sea no deducible. Miren, aquí hay un tema bastante interesante y pasó una vez con un contribuyente que en vez de aplicar, y en efecto la administración estaba en toda era cierto, ¿verdad? El criterio que había implementado la administración era correcto. No sé qué pasó ahí con el contribuyente, ¿verdad? Él aplicó a un proveedor, ¿verdad? Al extranjero, le aplicó una retención del 2% y se dedujo como parte de los costos y los gastos. Entonces, él declaró y todo, no hubo ningún problema, pero un proceso de fiscalización, la administración dijo, aplicaste de manera incorrecta la retención, entonces, y no le valió, ¿verdad? O sea, y tiene razón, ¿verdad? Pero hay que aplicar la ley, la administración, créanme que la aplica y la aplica bien rigurosa. Entonces vino el contribuyente en la administración y le dijo, no te voy a reconocer. Y el contribuyente alegó, me acuerdo que una especie de proporcionalidad, que no existe, ¿verdad? En la ley, la proporcionalidad solo existe para otros temas de la retención. Pero eso no me dice al final, pues lo que la administración indicó, pues que tenía que solicitar ese pago como un pago indebido, ¿verdad? Que establece nuestro código tributario y le ajustó el gasto, ¿verdad? Por eso es importante siempre ir validando. Esto se tiene que ir validando mes a mes en la aplicación de las retenciones, si es el 2, si es el 3, si es el 10, si es el 15, si es el 20, si es 25, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, algunos he visto que aplican hasta el 30, ¿verdad? Pero ahí el 30 todavía no se ha cumplido una fase, ¿verdad? Para que se perfeccione esa retención para los países, en teoría, ¿verdad? Paraísos fiscales, ¿verdad? Entonces, eh, ahí disculpe, ¿verdad? Pero sí me recordé esa parte del 30 porque hubo un contribuyente que sí la aplicaba. Pero bueno, ya es una forma de cómo ellos prevenir o no tener problemas con la administración, pero
ya ellos tendrán su criterio y sus decisiones. Pero sí, sí les recomiendo revisar las retenciones que han aplicado, porque estas retenciones sirven como KPI para la administración tributaria, para ellos tener un indicio de cuál es tu costo o gasto deducible, ¿verdad? Ellos tienen ciertos KPI, créanme, y hay KPI que ellos toman por datos estadísticos. No sé si a ustedes les pasó el año pasado que la administración le mandaba mensaje que está declarando un valor menor a la renta neta que declaraste el año pasado y que es posible que sea susceptible a un proceso de fiscalización. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido de aplicar una retención adecuada porque también sirve de insumo, al igual que el IVA, de ciertos KPI que tiene la administración en su sistema de información tributaria. Siguiente. Aquí una recomendación que hice al inicio, no asumir retenciones, el contribuyente debe de aplicarla. ¿Por qué debe de aplicarla? Es sencillo, la norma dice aplicar retenciones, aplicarla. En ningún momento dice debes de asumirla. No hay que confundir asumir con solidaridad. Solidaridad es un prospecto muy diferente de las retenciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno asume una retención, la asume en el sentido de que tanto el valor de la retención que está asumiendo es no deducible y el gasto como tal que originó esa retención también legalmente es no deducible. Y hay varias resoluciones, ¿verdad? Del tribunal, recuerdo cuando el tribunal pues, se fundamentaba más algunos criterios y es uno de los criterios que yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Con el tribunal de que el gasto, que asumir la norma dice que te debes de aplicar la retención, no asumirla, ¿verdad? El aumento de los gastos de depreciación por revaluación de activos, ¿verdad? Esto ya lo manejamos, ¿verdad? Fue una de las reformas que tuvo la norma, ¿verdad? Al excluir la revaluación de activos. Hubo un momento que sí se permitía, pero parece que la administración no le era factible, ¿verdad? Entonces decidió excluir la revaluación de la propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Bueno, que no sé si, Will, entramos a una sesión de preguntas y respuestas. Sí, vamos a ver quién va a tener respuesta, pero solo quería dar como mi apreciación. Muchísimas gracias por todo este contenido, Gerardo. En realidad, todo lo que mencionaba, pensando como uno dice, ya le saqué la copia al activo que se adquirió en este año, pero en realidad una buena recomendación es escanearlo, tener el archivo digital, porque al final eso nos va a permitir anticiparnos que si nos lo solicitan, estamos a un clic para enviar, estamos a un clic para enviar y no ir a buscar esa documentación, como bien también lo mencionaba. Aunque sea un activo que tiene la depreciación de 10 años, no quiere decir que nosotros no tenemos la obligación de tener la factura física, el resguardo, la retención, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver para la legalización de ese gasto, los soportes necesarios, porque a pesar que sean 10 años, tiene incidencia en el periodo actual, en el periodo que estás declarando como tal. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por eso es la importancia de este reglón de depreciación. Nosotros no lo tenemos que descuidar porque son uno de los reglones que más actualmente se analizan. Yo tengo aquí unas preguntas, veo, permítanme quitar esto. Chat. Aquí tenemos doña Miriam. Tenemos, una empresa lleva en sus activos fijos una cantidad de más de 300.000 Córdoba en celulares, empresas que los gestores usan o registran en el activo fijo. En este caso, ¿será mejor enviarlo al gasto o llevarlo a la depreciación en 2 años? Disculpa, Wilfredo, ¿puedes Ok. repetir la pregunta? Una empresa lleva en sus activos fijos una cantidad de más de 300.000 córdobas en celulares e impresoras que los Ah, ok. gestores usan, lo registran en el activo fijo. En este caso, ¿será mejor enviarlo al gasto o llevarlo a depreciación en 2 años? En el caso de la impresora, considero, bueno, hay que determinar un tema de también, yo considero, mira, la ley no considera de manera tácita qué es lo que es de llevar en base a valor, ¿verdad? Como parte
como parte del activo fijo. Sin embargo, habla de inversiones, ¿verdad? Que estén vinculadas a la generación de renta grabable. En este sentido, yo recomiendo, ¿verdad? Crear una política. Este fue un punto también que creo que lo vi en la exposición, que todo este tipo de políticas, procedimientos, sean autorizados directamente por la junta directiva. Compra de activo fijo, eso tiene que ser, o sea, aunque tenga la facultad, el representante legal, tenga la facultad, tenga un poder generalísimo, tenga un poder general de administración que diga que puede comprar, adquirir activos a nombre de la sociedad, yo les recomiendo que ese tipo de adquisiciones venga autorizada directamente como una compra, como un plan de inversión aprobado por la junta directiva. Porque la administración se ha estado enfocando y si pueden mandarlo a la Junta General de Accionistas, pues mándenlo también, porque la administración se estaba enfocando en que el representante legal no tiene la suficiente, no tiene la suficiente capacidad para hacer este tipo de actividades, sino que debería haber una autorización tácita, explícita, ¿verdad? de la Junta Directiva. Entonces, como una recomendación más en este webinar, recomiendo que todo este tipo de adquisiciones de lo que es propiedad, planta y equipo, procedimientos, políticas, sea aprobado por la Junta Directiva. Ahora, ¿qué llevar al activo fijo y qué no llevarlo? Yo recomiendo crear una política aprobada en este sentido, en primera instancia, por la Junta Directiva, donde se va a determinar un tema de vida útil, un tema del valor del bien. Ya ahí hay ciertos criterios que tiene que tomar en cuenta el empresario, ¿verdad? El contribuyente. Ahora, si me decís, hay que valorar los teléfonos, ¿verdad? Si son teléfonos eh, que se están ocupando para la generación de renta bruta, entendí que eran los gestores que estaban ocupando los teléfonos, Los entonces gestores, así es. considero que sí podría entrar perfectamente como parte del equipo de cómputo. Si no lo definen tan así la ley, pero sí podríamos, porque es parte de la inversión que está haciendo la empresa para la generación, en este caso, de renta bruta agradable. Diferente es un teléfono asignado a una persona administrativa, al contador, al, al financiero, etcétera, ¿verdad? Que no estoy eh, radicalizando, pero sí hay que determinar el tipo de inversión y a qué va orientado, ¿verdad? En este sentido, como primera recomendación es crear esa política, donde se estipule qué se va a considerar como propiedad, planta de equipo o activo fijo, ¿verdad? ¿Qué criterios se deben de considerar? Si se va a considerar criterio de valor, si se va a considerar criterio de la inversión y homologarlo lógicamente con la norma. En este sentido, vincular esa adquisición de activos fijos para la generación de renta bruta agradable. Ok, Gerardo, yo creo que con eso estamos bastante claros, como mencionaba, ya no solo hacer la política de buscar una persona que la haga, sino que venga autorizada de la junta directiva, o sea, de la asamblea, Así es. porque es lo que tomen la decisión y que se apruebe esa política. Eso me parece. Entonces, conforme a esa política, los registros contables van ya sea, te van a indicar que lo registres en tu activo o que lo reconozca como un gasto. Así es. Ok, tenemos otra pregunta aquí de Alicia. ¿Hay algún problema? Bueno, pueden solicitar el audio, ¿verdad? Levantan la mano, yo creo que por ahí está por ahí va a estar la manito para que ustedes me digan, pues quiero hablar. ¿Hay algún problema al declarar retenciones del mes de diciembre de 2023 en el mes de enero 24? ¿Se puede incluir en la declaración anual? Creo que esta pregunta está relacionada a que las que no pudiste acreditarte en el mes de diciembre por temas operativos, que nos la vamos a acreditar en enero. O Correcto. no la acreditamos directamente en la declaración del IR anual, aprovechando que ya no es digitado. Sí, recuerden que, bueno, como ese tema, como lo que mencionaste, como ya no es digitado, puede servir como salvaguarda en este proceso, pero porque puede que hay retenciones que son de periodos anteriores que se pagaron en el periodo siguiente y la administración te las reconoció como retenciones del periodo actual. Y como la administración tiene presunción de legalidad, sería mi principal escudo, por decirlo así, ¿verdad? Pero ya sabemos que es muy difícil, ¿verdad? En ese tipo de situaciones yo recomiendo, miren, la extinción de la obligación principal extingue las obligaciones accesorias. Si bien es cierto, el derecho, ¿verdad? En este caso, de las retenciones prescribe a los 4 años, pero prescribe el sentido de venir y registrarla en el periodo correspondiente, ¿verdad? No es que la puedo registrar en cualquier otro periodo.
en el periodo que corresponde. Recuerden que esas retenciones son accesorias al periodo que va a declarar. Entonces, una vez cerrado el periodo, ya no debería de existir este tipo de retenciones, ¿verdad? Entonces, esa obligación principal, o más bien la obligación accesoria, en este caso, las retenciones, están relacionadas con la obligación principal, en este caso, el IR, el impuesto sobre la renta anual del periodo 2023. Como les dije, si bien es cierto, prescribe a los 4 años, pero prescribe el derecho de venir y decirle a la administración, mira, quiero hacer una sustitutiva en el 2023 y quiero que me reconozcan estas retenciones. Estoy todavía en el tiempo, estoy en el plazo. No, pero no quiere decir de que yo pueda venir y reconocérmelas en un periodo diferente, ¿verdad? Ahí sí, ese punto hay que analizarlo bien, porque no debería, no. Recuerden que son obligaciones accesorias, igual derecho de accesorio, ¿verdad? Por si lo quieren ver de esa manera. Ok, vamos con, bueno, Miriam. Adelante, Miriam, creo que ya le mandé la notificación. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, yo tengo una consulta, ¿verdad? En el caso de cuando adquirimos un software o un sistema contable, digamos, la persona está inscrita como contribuyente de cuota fija. Esta persona tiene un recibo oficial de caja. ¿A esta persona se le retiene el 2% o el 10%? Mire, aquí hay que categorizar un aspecto ahí. Si la persona le brindó el servicio de diseñar el software, hay tanto un servicio. Entonces ahí perfectamente cabe la parte del 10%. Pero si la persona únicamente está agarrando un programa que ya existe y lo está comercializando, entonces estamos en presencia de una comercialización prácticamente de un bien, ¿verdad? De un bien, pero hay que tener cuidado con ese criterio de fundamentarlo y exponerlo bien ante la administración. Otro punto importante es, aunque sea cuota fija, tiene que dar una factura. O sea, la factura es de uso general. O sea, el que sea cuota fija no quiere decir que no va a dar factura. De hecho, me sorprendió que me dijera que le dio recibo de caja en cuota fija, pero el SACFI, si usted quiere crear recibos de caja, un cuota fija quiere crear recibos de caja en el SACFI, no les permite, solo permite crear factura al cuota fija, el SACFI. Entonces, me llama la atención que él tenga recibo, ¿verdad? Quizás, pues, Tal vez un pues, recibo. Bueno, como solo para complementar un poco, Gerardo, tienes que validar la información de ese recibo, pues si tienes PIN imprenta o no, porque, bien como mencionaba, no tienen autorización en el SASFID. Y Tiene, adicional, ujú, tiene pie de imprenta el recibo. pues Entonces, esta persona, cuando se registró en la DGI, bueno, solicitó los recibos de caja, ¿verdad? De ingreso a caja. Cuando él viene y él diseña, o sea, él es programador y desarrolla software, vende el sistema contable. Cuando él preguntó en ese momento que si a él le iban a retener el 2 o el 10, allí en la administración de renta le dijeron el 2. Leyendo, sí, la ley, ¿verdad? Dice que es un servicio, en este caso, o es un software, o es sí, el sistema contable eh, como software, ¿verdad? Y se retiene el 2%. correcto. Ahí tiene que ver el fondo, ¿verdad? Y la forma. Tiene Ujú, que irse a la forma y ver bajo qué conceptualización se pactó, ¿verdad? En este caso, si en realidad hay un contrato de desarrollo de una aplicación, de una app, estamos hablando que él va a brindar un servicio a la empresa, ¿verdad? Pero si es un contrato por la compra de un software, una ya es licencia. diferente, ¿verdad? Si él consulta a la administración, muy posiblemente le dijo, mira, yo quiero ir a vender un sistema a una empresa, y pues, sorteramente la administración le dijo el 2, ¿verdad? Creo ujú. que tal vez le va a ir. Casi apuesto que hubiera dicho el 10. Sí, bueno, Bueno, ok, eh, adelante, Yasmina. Tiene el mood. Sí, vamos. Ya te mandé el mensaje para que lo activaras, Yasmina. Ok, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Respecto a lo mismo que doña Miriam o licenciada Lilian estaba consultando, la parte donde la ley dice que cuando son los servicios profesionales, pero si la persona es jurídica, aplica el 2% y si es natural el 10%, si por favor me podría ampliar ese concepto que me tiene un poco confundida. Sí, mire, la ley establece el tipo de servicio, ¿verdad? No establece si es persona jurídica o es persona natural. En ciertos aspectos hace un mix, pero acá para aplicar la retención tiene que abocarse en este caso, al tipo de servicio que le brinda. Por ejemplo, si es un cuota fija, algunos cuotas fijas dicen que no se le debe retener porque es cuota fija, ¿verdad? Pero eso no, está fuera de lugar, ¿verdad? La ley no hay exención en ese sentido o no hay exclusión, ¿verdad? Más bien exclusión. En este sentido, entonces, tiene que analizar el tipo de servicio. Si es un servicio profesional, se tiene que aplicar el 10%. Si es persona natural, ya sea este régimen general o sea cuota fija. Igual, en este caso, si es un servicio profesional que brinda una entidad jurídica, ahí sí la norma hace un mix. Está brindando un servicio, una entidad jurídica, entonces ahí sí aplica el 2%, si es un servicio profesional. Pero si es persona natural, aunque sea cuota fija, en primera instancia se tiene que aplicar la alícuota de retención correspondiente. Y segundo, tiene que analizar la naturaleza del servicio, ¿verdad? Si es un servicio general, si es un servicio técnico o profesional, ¿verdad? En ese sentido, si es un servicio profesional, pues se le aplica el 10%. Aunque sea cuota fija, Ahí solo es para no. aclarar, porque hay que, según la ley de concertación tributaria, los servicios profesionales no pueden pertenecer al régimen de cuota fija. Entonces, Así es, hay que analizar esa parte y por ende se debería aplicar siempre el 10% en este sentido. así es. La ley establece de que una de las exclusiones de la cuota fija es los servicios profesionales, las profesiones libres, ¿verdad? Sin embargo, pues hemos visto, ¿verdad? Muchos Muchos casos. colegas contribuyentes Sí. que hablan Ok. que vienen servicios profesionales, incluso están inscritos en la administración tributaria como servicios profesionales y tributan una cuota fija. Sí. Sucede, ¿verdad? Y el problema es, como siempre le vengo diciendo, la administración tiene esa presunción, ¿verdad? Si la administración tiene esa presunción de legalidad, entonces ahí es donde viene la situación. Ok. Miriam tiene una pregunta. Sí, voy a. Adelante, doña Miriam. Sí, sobre esto de los servicios profesionales, lo que pasa es que hay varios servicios profesionales que se inscribieron hace muchos años y están con declaración anual, ¿verdad? Y estas personas ah, tienen un recibo de ingresos, por ejemplo, y es con su pie de imprenta. Entonces no son retenedores del IVA. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como la ley, ¿verdad? Hasta hace poco es que está en función con su ley, porque un profesional que se vaya a registrar el día de hoy, le ponen todas las obligaciones. Pero los profesionales que se inscribieron hace bastantes años no están siempre con una declaración anual. Pero sí, lógicamente le retienen el 10%. Están en la gloria. Sí, sí, tiene razón, doña Miriam. Recuerdo que hubo un tema de la administración lo llamaba como incentivo para que todos los profesionales se fueran a inscribir y solo le creaban la obligación del IR anual, pero estaban bajo el régimen general y tenían Pues, la obligación solamente del IR anual, no le crearon una obligación del IVA. nada, Las retenciones sí tenían la obligación. Tiene razón. sí, Hubo un momento que la administración, ese era su motivo, ¿verdad? Queremos incentivar Incentivar. al- a los profesionales para que se inscriban. Ok, bueno Gerardo, hemos llegado a la hora, no te quiero quitar más tiempo para que nos volvás a acompañar en otra ocasión y que mires que cumplimos con el horario como tal. Y agradeciéndote una vez más por estas 11 recomendaciones en lámina, pero 12 más las que incluiste al final, estas 12 recomendaciones que debemos de considerar tanto para la declaración de la depreciación, como lo debemos de considerar, y las retenciones que no aplican los clientes que nosotros lo vamos a acreditar. Entonces, tener ese cuidado como tal antes de la declaración. Muy importante. Bueno, estamos grabando la llamada. ¿Puedo compartir estas láminas?
Sin problema. Ok, entonces le voy a estar compartiendo las láminas y este video lo voy a estar subiendo y lo vamos a estar compartiendo para que estudiemos que Gerardo es una persona muy ocupada, pero me dice, voy a dedicar esta hora para compartir un poco de los conocimientos y te lo agradezco, Gerardo, por tu tiempo. Yo sé que es muy complicado. Te agradezco que hayas estado en este espacio. Muchísimas gracias. Pasen muy buena noche a todos y recuerden Buenas que noches. jueves tenemos otro webinar también, pero enfocado con los gastos de venta y los gastos administrativos, específicamente con esos reglones que declaramos. Gerardo, una vez más, muchísimas gracias. Buenas Vamos a la noches. orden, Wilfredo. Buenas noches.